La historia del surgimiento de las alfombras turmenas, que son el tesoro sagrado del pueblo que creó esta obra maestra, está rodeado de misterios. ¿Cómo se logró mantener a través de milenios el dibujo original sin cambiar los instrumentos de trabajo? ¿Cómo se pudo transmitir de generación a generación la maestría del creador sin recibir la influencia de los métodos de la confección de alfombras utilizados en otros pueblos? Solo al cabo de 100 años el Asia Central conoce a Timur. Solo al cabo de 200 años será descubierta América por Cristóbal Colón. Pero ya en el siglo XVIII, el conocido viajante italiano Marco Polo escribió sobre las alfombras turmenas. Al llegar a estas tierras, aquí se tejen las alfombras más finas y lindas del mundo. La alfombra turmena más antigua fue encontrada en Kurgan, no lejos del lago Chelets, en las montañas de Altai. En el siglo V antes de nuestra era, según la confirmación científica, en el Museo Estatal Hermitage de San Petersburgo se expone una alfombra turmena que tiene 2400 años. Se encuentran los dibujos de las alfombras turmenas también en los cuadros de los grandes pintores de la época del Renacimiento. Por ejemplo, Madonna, Sippo Memmi, 1850, Galería de Berlín. El compromiso de María, de Nicole von Carosa, 1380, Londres, Galería Nacional. En la Roma antigua, las alfombras turmenas se consideraban objeto de lujo y riqueza. Inescrutables son los caminos por los cuales ellos habían llegado a lugares tan alejados de su lugar de confección. Una de las versiones dice que las regalaban a los visitantes en son de paz y amistad. Durante mucho tiempo, las alfombras turmenas se llamaban por equivocación de Bujará. Esto se explica por el hecho de que las mercancías de todos los países del Asia Central se llevaban para la venta a Bujará hasta el siglo XX y desde allí ellas llegaban a otros países. En la actualidad, al ver en nuestros museos las alfombras, algunos visitantes con asombro reconocen que hasta ahora las consideraban de Bujará. Hasta 3000 nudos en un metro cuadrado amarra una experta. En un día, la alfombra crece en 3 centímetros y sin querer te pones de acuerdo con el dicho: tejer una alfombra es igual que cavar un pozo con una aguja. Y como resultado nace una obra de arte, de una belleza y durabilidad increíble, sin perder los colores con el tiempo y tan perfecta que no parece haber sido hecha por las manos del hombre, sino por obra de la misma naturaleza. En el centro de Asgabat crecen árboles de moreras. Muchas cosas han visto en sus 3 siglos de existencia, pero son totalmente jóvenes en comparación con estas alfombras. La alfombra recuerda todo lo que ya nos recuerdan las personas: el misterio y la eternidad, la historia de las generaciones, de la familia. Él protege su casa de la desgracia y del mal de ojo. La persona que llegue aquí con malas intenciones, al pisar la alfombra, se librará de estas. Por eso las alfombras se tienden a la entrada de las casas.
La alfombra sobrevive a aquellos que los tejieron y en el momento de la muerte ponen a las personas en ella y la acompañan hasta la misma tumba. En las buenas y en las malas, siempre estuvo con las personas. Y muchos pudieran contarles antiguos como el mundo los ornamentos. Sus colores, dibujos, están llenos de significados profundos. Al estudiarlos se pueden leer la historia de la procedencia del pueblo, saber el porqué, todavía viviendo en las tierras de las antiguas civilizaciones de Parfia y Merv, los turcmenos no se mezclaron y no se disolvieron genéticamente entre otros pueblos. Los diseños son objeto de estudio de muchas generaciones. A través de ellos se pueden juzgar la filosofía del mundo de nuestros antepasados. En los ornamentos de las alfombras están codificados los dibujos, imagen de la creación del mundo, la idea del resurgimiento de la vida en la tierra. Las tradiciones históricas relacionadas con la alfombra viven hasta nuestros días. Ni una sola festividad puede prescindir de las alfombras, que son el símbolo del bienestar y la felicidad. La novia, según las antiguas costumbres, abandona su casa paterna en una alfombra, pisando una nueva alfombra, lo que significa que entró a una nueva vida. Al recién nacido lo traen a la casa y lo ponen enseguida en una alfombra. Y él, junto a la leche de la madre, se alimenta de la belleza mágica de la alfombra, indirectamente comunicándose con sus antepasados. El color rojo de la alfombra protege al niño de los espíritus malévolos. Él representa el fuego, las fuerzas benévolas del hogar. Seguramente llegará el día cuando en uno de los rincones más bellos de la ciudad del amor, Ashgabat, será erigido un gran monumento a la alfombra turcmena, para rendir tributo a la maravillosa creación de las mujeres turcmenas. Vendrá cada uno. El pueblo que no recuerda el pasado no tiene futuro. Rindiendo tributo al oficio más antiguo, la confección de alfombras, en Ashgabat se inauguró el Museo Único de Alfombras Turcmenas. La exposición del museo la llaman parte de la civilización mundial y la octava maravilla del mundo.
Gran admiración existe por la alfombra más grande del mundo, llamada Turkmen Kalbi, que significa alma turkmena. La tejieron 36 expertas tejedoras desde el verano de 1941 hasta la primavera del 1942, en los años más difíciles de la guerra. El área total de la alfombra es de 195,5 metros cuadrados. El peso es de 865 kilogramos. Por desgracia, muchas de estas tejedoras no se encuentran entre nosotros, pero la memoria guarda sus nombres. En el 5º aniversario de la independencia de Turkmenistán neutral, 38 de las mejores tejedoras del distrito del Balcán tejieron una alfombra aún mayor. Miren a estos rostros, recuérdenlos. La belleza de estas alfombras será admirada por las futuras generaciones. Pero claro, las primeras autores de este arte mágico de confección de alfombras nunca los conoceremos. El primer presidente del país, Saparmurat Turkmenbashi, declaró el último domingo de mayo fiesta nacional de la alfombra. No es casual que entre los atributos de la bandera estatal turkmena se encuentren los diseños de alfombra, partículas del alma y del destino del pueblo, unidad y cohesión de la nación turkmena. Están representados en 5 ornamentos. Continuando la tradición de generosidad, el presidente de Turkmenistán, Saparmurat Niyazov, al hablar de la sesión del 50 aniversario de la Asamblea General de la ONU, entregó como regalo a esta importante organización internacional
una alfombra tejida especialmente en honor a esta ocasión solemne. Tiende tu alfombra y te diré qué tiene tu corazón, dicen los turkmenos. Al tender las alfombras ante los visitantes, el pueblo turkmeno abre su alma y su hospitalidad. Los nudos de la alfombra son tesoros sagrados de la nación turkmena y hasta nuestros días guardan sus secretos. Estos ornamentos son uno de los descubrimientos artísticos más grandes. Hace ya tantos años que rompen la cabeza con su misterio. Puede ser que nuestros antepasados lejanos codificaron en las alfombras el ojo del universo que todo lo ve, las primeras tejedoras, y a través de estos ojos de los diseños, ellos nos miran a nosotros y de una manera misteriosa observan nuestras acciones terrenales. Si pudieran encontrar respuestas para estas preguntas, las generaciones